Yo, sin embargo, prefiero pensar en el Alejandro Toledo, presidente de un gobierno exitoso, en el cual se diferenció las cosas que él está enfrentando ahora ante la justicia de los equipos de gobierno que conformó y que protagonizaron las últimas grandes reformas que ha habido en el país. Vamos a pasar a otro enlace vía Zoom con Juan Cheput. Él ha sido exministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Bienvenido, señor Cheput, a Exitosa. Muy buenas tardes, muy buenos días, Karina, a tus órdenes. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Qué le queda después de haber pasado por el gobierno de Toledo, de haber ayudado en la campaña, de haber sido su ministro, de haberlo visto gobernar y ahora casi a jalones tener que ver, porque lo va a ver, regresar al Perú enmarrocado, extraditado, y va a estar en la DIROES con todos los corruptos? Bueno, tú has descrito una situación penosa, lamentable, que efectivamente es el escenario más cercano, ¿no? Yo, sin embargo, prefiero pensar en el Alejandro Toledo, presidente de un gobierno exitoso, en el cual se diferenció las cosas que él está enfrentando ahora ante la justicia de los equipos de gobierno que conformó y que protagonizaron las últimas grandes reformas que ha habido en el país, el presidente que impulsó el TLC, el presidente que acabó con la 2530 y que lamentablemente, por un entorno que se tiene que señalar quiénes son, porque yo creo que esa es una factura pendiente, se tiene que determinar quiénes son, cometió una serie de actos penados por la justicia, ante los cuales tendrá que dar cara los próximos días. Considero que él, en su calidad de expresidente del Perú, tiene que honrar ese encargo que el país le dio y asumir el compromiso de enfrentar a la justicia, en este caso vía la extradición. Y esperemos que como consecuencia de ello se sepa la verdad absoluta de lo que fue la corrupción durante su gestión. Me deja pasmada con su respuesta. Primero porque usted quiere recordar lo bonito, pero mientras que él gobernaba, él robaba. Entonces eso no se puede separar en dos. ¿Cómo vamos a recordar bonito a un corrupto y a un ratero? Bueno, los adjetivos son tuyos, hay que determinar todavía a través de la justicia. Por eso lo están extraditando. Mismos, pero en todos los casos, de acuerdo, Karina, de acuerdo, pero también, como te he dicho, hay consenso general en que hubo, si bien es cierto, actos corruptos, también se hizo un buen gobierno. Lo mismo pasó con Alan García, lo mismo pasó con Ollanta-Humala, Exitosa. Aunque no en el caso de Ollanta-Humala fue tan exitoso el asunto, y lo mismo pasó con todos los presidentes de este siglo. Es una situación muy triste que todos los presidentes de este siglo estén enfrentados con la justicia, todos, sin excepción. Y en este caso tenemos al propio Alberto Fujimori, tenemos a Pedro Castillo, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta-Humala, Alan García, todos. El gran acto de corrupción de este siglo ha sido Odebrecht, y por eso creo yo que independientemente de los actos de gobierno que son reconocidos por todos como positivos, él tenga que enfrentar la parte mala de su gobierno en el caso de Odebrecht y lo que tenga que él que aclarar, ¿no? Es una situación que no se puede soslayar, son dos caras de una misma moneda. Bueno, entonces roba pero haz obra. Además yo lo he visto bien activo. No he dicho eso, no he dicho eso. Lo que digo es que son dos caras de una misma moneda, una lamentable, que en estos momentos está siendo penalizada, lo que me parece muy bien, y otra que no se puede dejar de desconocer, ¿no? Yo he visto varias de sus participaciones, leo su Twitter y veo cómo usted en realidad está en contra del golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿no? Bien detenido está. Entonces, más o menos nos guiamos por ese tipo de cosas. Es decir, Alejandro Toledo está con un grillete, está encausado por la justicia, y por eso le digo ratero y corrupto, porque lo están trayendo extraditado. Entonces no podemos recordar la parte bonita. Y además usted ha dicho una cosa más que me deja impresionada y se lo revelo, porque usted me dice, vamos a
ver su entorno, pero él es un hombre de Harvard, él es un hombre que está en Stanford, él es casi la crema innata de los profesores de Stanford. Entonces, ¿cómo puede ser? No es un inimputable. Bueno, que digan eso la gente de Castillo, bueno, todavía, ¿no? Pero de Toledo, Lo que ¿podríamos creer sucede, eso? lo que sucede es que uno de los delitos por los cuales se le está extraditando es el de colusión. Y la colusión implica el trato con terceros. En este caso yo creo que es fundamental que se sepa quiénes son esos terceros que tuvieron algún tipo de participación en estos actos de corrupción. Y por otro lado, nadie quita la situación de Alejandro Toledo, que como bien has dicho, Karina, en estos momentos tiene un grillete, en estos momentos está en calidad de investigado, y lo más probable es que en las próximas semanas esté regresando al Perú, sea a la DIROE, sea a donde señale el INPE. Pero el asunto de fondo es que acá hay un gran corruptor que es Odebrecht, y en el cual han estado inmersos todos los presidentes de este siglo. Yo creo que si realmente queremos librarnos de la corrupción, pues simplemente se tiene que tratar de llegar al fondo de la verdad en todos estos asuntos, ¿no? Y en ese caso, lo que pueda señalar Alejandro Toledo en relación a la participación de terceros, creo que me va a parecer muy importante. Uh-huh. ¿Usted todavía es amigo de Alejandro Toledo por lo que me está diciendo? ¿En algún momento no ha sentido repulsión, ganas de separarse totalmente, no hablarle, desilusionado, fastidiado por lo que se ha enterado de los 32 millones de dólares que ha pedido en coima, traicionado en sus principios fundamentales, que es llegar al poder a servir? Por supuesto, y aún más, yo renuncié en el 2014, cuando salió el caso de Coteva. Otros se quedaron. Yo renuncié de inmediato porque lamentablemente yo defendí una situación pensando en que era correcta y resultó siendo defraudada por lo que declaró el mismo Toledo. Se señaló que el fruto de lo de Coteva y de las casas que se compraron era consecuencia de una especie de herencia, de apoyo que se le dio, sobre todo del apoyo que se le dio a las víctimas del Holocausto, lo cual fue una mentira total. Y obviamente yo no voy a caer en un apoyo de ese tipo, y me marché del partido en octubre del año 2014. Muchos otros se quedaron hasta la campaña presidencial del 2016, pero yo me separé, lo cual no significa, y esto quiero dejarlo también en claro, que yo no deje de apreciar a Alejandro Toledo, y obviamente lamento mucho su situación. No soy hombre que le da la espalda a las personas en general cuando están en problemas. Yo soy una persona que permanezco hasta lo último e inclusive defiendo las cosas positivas, como tú misma has señalado, estimada Karina, porque creo que en el Perú también falta eso, ¿no? Hay mucha gente, empezando por los ministros de Pedro Castillo, que apenas renuncian empiezan a tirar dedo, ¿no? Empiezan a señalar, a correrse, a negar a aquella, empezando por la misma presidenta Boluarte, ¿no? Que ahora lo llama corrupto a Pedro Castillo, cuando ella estuvo hasta el 7 de diciembre sentada junto a él, aplaudiéndolo y prometiéndole quedarse con él hasta la muerte, ¿no? Entonces, mi temperamento no va con eso. Yo no niego mi aprecio a Alejandro Toledo, pero sí creo que él tiene que enfrentar a la justicia y honrar el cargo de expresidente que tuvo. Si el Perú lo premió con ese encargo en el año 2001, con mayor razón tiene que enfrentar a la justicia, pase lo que pase. Y la condena, obviamente, que pende sobre él es alta, está en función de los delitos que habría cometido, y yo creo que si de alguna manera él tiene que explicarle al país, es a través de este juicio, ¿no? Que, como te digo, ahora dependerá del Ministerio de Justicia y del sistema de justicia de la Fiscalía que vengan. Yo he escuchado que unos dicen 8 días, otros hablan de 10 semanas, otros hablan que ni siquiera se sabe cuándo vendrá. Bueno, yo creo que eso ya depende de la forma como se desenvuelva la justicia peruana, y en ese caso esperemos ver qué pasos van a seguir a continuación. Ojalá que venga muy rápido para que comience a conocerse toda la verdad, aunque ya los documentos están, ya se sabe más o menos el cruce de información, tiene esto años, así que
se comience a hacer 6 justicia. años, 6 años. Así, que se comience a hacer Efectivamente. justicia. Yo quería preguntarle, porque usted ha tocado temas de coyuntura y es un político que lleva mucho en estas lides, ¿no? Dina Boluarte, ¿cómo ve usted el tema? En el Congreso de la República no se ponen de acuerdo. Ella no va a renunciar, tiene un mandato hasta el 2026. Ayer yo tuve aquí al premier Otárola y dijo que su mandato es hasta el 2026 y si es que no se ponen de acuerdo en el Congreso, ellos continuarán. ¿Qué le parece? Bueno, esa es una burla del premier a la ciudadanía. Yo nunca he visto a un premier que tenga un presidente que ofrezca renunciar o que ofrezca adelanto de elecciones primero para el 2023, luego para el 2024, y el premier, en lugar de defender esa opción, en lugar de hacer activismo por ello, en lugar de ir al Congreso a convencer, sale a decir, haremos lo que el Congreso señale. Eso es burlarse del país. Lo que le corresponde a un primer ministro es ejecutar la decisión de la presidenta de la República discutida en Consejo de Ministros. Y las confrontaciones entre gobierno y ejecutivo siempre se dan. Imagínate tú un mundo donde el presidente de la República diga, haremos lo que el Congreso diga. Sería un mundo en el cual gobernaría el Congreso. Pues entonces, ¿para qué está la señora Boluarte si va a dejar que el Congreso gobierne? Entonces yo creo que estamos en medio de una gran mecedora. Y haría bien la señora Boluarte en sincerarse ante el país y decir de una vez, señores, yo ya no quiero engañarlos, ya no quiero decirles una cosa distinta a la que pienso, me quiero quedar hasta el 2026. Y punto. Y quedaríamos todos contentos. Ya la señora se quiere quedar hasta el 2026. Pero que venga a decir, he presentado un proyecto de ley al 2024, he presentado un proyecto de ley del 2023 y no lo impulse, significa que se está burlando de todos. Y el señor Otárola no es un ministro para la situación actual. Se necesita un ministro dialogante, se necesita un ministro consensual, se necesita un ministro que no le esté diciendo no a todo, cerrando las válvulas de escape. No a la constituyente, no al adelanto de elecciones, no a las marchas. Así no se gobierna. Así lo Pero único que usted está no cree en la generando es tapando las constituyente, válvulas ¿no? de escapes. Pero yo creo que No, yo usted no creo, no cree pero en te la estoy diciendo, constituyente. Sí. pero te estoy diciendo, estimada Karina, lo que quiero señalar es que si un gobierno se dedica a decir no a todo, lo único que está generando es tapar las válvulas de escape. Y por si acaso, en el caso cajamarquino, un carnaval no hace verano. El hecho de que se haya celebrado el carnaval no significa de que la paz esté instalada en Cajamarca. Lo que hay es lo que siempre sucede en febrero, que es que la gente, por la situación del estival, del calor, que están de vacaciones, la gente no va a la universidad, etcétera, etcétera, no hace protestas. Y eso lo ha escrito en más de una oportunidad Fernando Rospigliosi. Yo creo que la violencia y las protestas están a la vuelta de la esquina ahora en marzo, y para este periodo no está preparado Alberto Otárola. Si la señora Boluarte quiere continuar en el poder, tiene que poner a un primer ministro político y no un no, que eso no conduce a ninguna parte. Y un ministro que tenga el respeto de las fuerzas políticas para que de esa manera puedan compensar en algo la ausencia de una bancada. ¿Y se podrá sostener porque hay un peso de 60 muertes? Yo le pregunté esto al premier y él dijo que sí se puede sostener porque las muertes son producto de los violentistas. Por favor, me espera un momento. Voy a ir a una pausa comercial y regresamos con usted rápidamente. Solamente es un ratito. Regresamos. Ministro de Trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Estábamos hablando de Alejandro Toledo y habíamos empezado a conversar de la coyuntura nacional. Yo le había dejado una pregunta. Muchas gracias, señor Cheput, por la espera. Le había dejado la siguiente pregunta. Si usted cree que el gobierno de Dina Boluarte puede mantenerse a pesar de las 60 muertes que hay durante este corto periodo de tiempo. Sí, Karina, yo te escuché ayer en la entrevista con Alberto Otárola y cuando lo escuché brindar ese argumento de que las muertes no eran culpa de ellos, pues simplemente me caí de espaldas y me di cuenta que él no es una persona como para esa situación. Una persona que ignore que 60 muertos es un récord no solo en nuestro país, sino un triste registro a nivel mundial, es una persona que no es consciente de la dimensión de su cargo. Una persona que no entiende que negar todo y utilizar la fuerza para gobernar y no las ideas,
y que no percibe de que es sumamente débil en este contexto. Yo considero que la situación va a volver a ser caótica apenas termine el mes de febrero. Y eso va a ser muy peligroso para Dina Boluarte porque Dina Boluarte no tiene bancada. Y aún más, en el horizonte aparecen situaciones que la van a complicar. Por ejemplo, este pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se restituya a Pedro Castillo, es una cuestión que no se queda en el ámbito jurídico, eso es lo de menos, sino en el impacto político que puede tener. ¿Tú te imaginas qué significaría si la Comisión Interamericana le sugiere nada más al gobierno del Perú que libere a Pedro Castillo o que lo restituya? Acá saldrán los abogados a decir, eso es imposible. De acuerdo, puede ser imposible, pero políticamente será utilizado a nivel nacional para generar pues protestas por todo el país. La pregunta es, ¿estará preparada Dina Boluarte y su premier? No, ninguno de los dos. Pero eso es Pero ¿cómo puede imposible, ¿no? reforzar? Pero eso es imposible, ¿no? Porque dio el golpe de Estado frente a los ojos de todos los peruanos. ¿Cómo De refutar la acuerdo, realidad? Karina, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Por eso te digo, en lo jurídico es imposible. Pero en términos políticos, imagínate tú a los ronderos con ese papelito en la mano. Liberen a Castillo, a los puneños, a los de Madre de Dios, a los cusqueños, a los arequipeños. Pero la Corte Entonces, Interamericana de como la Derechos señora... Humanos puede llegar a ese despropósito si hay Pero mira lo evidencia. que pasó, pero mira lo que pasó con Alberto Fujimori, por ejemplo, ¿no? Acá los juristas decían que es imposible que la Corte Interamericana falle en contra de una decisión soberana del pueblo peruano en relación al indulto. ¿Y qué pasó? Al final se impuso como consecuencia de la fuerza política, de las manifestaciones en las calles y de la presión mediática. Igual, la Comisión Interamericana puede decir ese exabrupto, por eso te digo, imagínate un escenario como ese, y eso va a ser utilizado políticamente, no jurídicamente, por todas las personas afines a Pedro Castillo. Y el problema allí es que el actual gabinete no tiene figuras densas, políticas que puedan enfrentar. El gran error de la señora Boluarte es que ella tiene un gabinete técnico, de acuerdo, con personas que han tenido un relativo margen de trabajo en el aparato del Estado, ¿no? Expertos, pero no tiene políticos, empezando por Otárola. Otárola no se da cuenta del daño que le hace a Dina Boluarte cada vez que sale él muy campante, porque él seguro quiere quedarse, él y sus allegados, a decir, no va a renunciar, no va a renunciar, lo dice mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, el señor con eso está diciendo varias cosas entre líneas, que la presentación del proyecto de ley de adelanto de elecciones fue una farsa, que no la impulsa, que todo depende del Congreso, entonces que mejor gobierne el Congreso y sobre todo está sirviendo de estímulo a quienes están pidiendo que la señora renuncie. Es decir, está cometiendo un gravísimo error político el señor Otárola. Por eso creo yo que él no da la talla para este momento. Él debe Entonces, ser para cesado, usted, separado, que sea ministro de Defensa si quiere, pero tiene que haber una persona política que genere consenso. para usted lo mejor, el mejor escenario sería que Dina Boluarte culmine sus labores el 2024, 2023, 2024, cuando diga el Exacto. Congreso de la Más, República. es insostenible hasta el 2026. Mira el Congreso deslegitimado. Esperemos la próxima encuesta. ¿Tú crees que este Congreso va a poder hacer alguna No, reforma? para lo Este único que sirve Congreso es de la para comer. alfalfa, De alfalfa, sí, este ¿no? gobierno O de sea, alfalfa. Ese este está Congreso bueno. que tiene, mira, si el drama de estos señores congresistas se ha incrementado a niveles, hoy día, a la salida de una emisora amiga de unos colegas tuyos, la gente me confundió y me dijo, no, él no es congresista. La gente está así, con los pelos de punta cuando ve a un parlamentario, por lo que han dicho ayer. Estos señores no se dan cuenta que ellos han incrementado su falta de identidad con el pueblo con sus declaraciones. Primero fueron los pasajes, luego la señora Chirinos, luego el señor Montoya, cuando él dice que quieren que comamos alfalfa, él acaso no sabe que hay personas que con los 190 soles que ellos consumen en un solo día hacen la plaza para los comedores populares durante 4 o 5 días. Se nota que no Más, conoce lo que es un más, comedor popular. Yo he claro. estado muy cercano a una persona que iba todos los fines de semana a ver ollas populares y a veces la acompañaba.
y sé de la realidad, sé de lo que significa comprar pescuezos de pollo por un sol, ¿no? La gelatina del pollo, como le llaman en los pueblos, para poder darle consistencia al caldo, etcétera, etcétera. Sí, ha sido Cómo terrible utilizan eso, hasta la la cáscara de desconexión. la papa. Sí, O una sea, y que se desconexión burlen de esa total. manera es terrible, ¿no? Muy bien. Así es, Una Karina. última pregunta, por favor. ¿Cuál es su visión para cerrar el círculo? Hemos hablado de todo y cerramos con Toledo. ¿Cuál es su visión de la de Iroes? Porque a mí sí me parece bueno. No me da pena, en realidad, porque creo que varios periodistas me han dicho a mí, pero en tu país sí encarcelan a presidentes, en mi país no, ¿no? Hay una diferencia marcada, no se quedan impunes algunos, al menos, por lo menos, ¿no? Entonces va a estar Fujimori, va a estar Pedro Castillo y va a estar Toledo. ¿Qué le parece esa paleta? Me parece muy lamentable porque eso significa una situación tan concreta como la siguiente. Si todos los expresidentes de este siglo están en problemas con la justicia, y ni siquiera los expresidentes, hasta Dina Boluarte en estos momentos tiene problemas con la justicia, tiene denuncias por lesa humanidad, no lo olvidemos, miembros de su gabinete que la van a alcanzar a ella, es porque hay algún tipo de fractura en nuestra constitución en el capítulo económico. Ningún país en América Latina tiene a todo su cuerpo de expresidentes en problemas con la justicia. O sea, algo se tiene que hacer en materia de reforma constitucional para evitar eso. Y por otro lado, considero yo que eso significa pues una debacle total de la política, que no ha sabido manejar el término de outsider y apuesta por cualquier improvisado que puede, mira, en este país tú hablas con el dueño de con el jefe de una tanqueta, como el rector de la uni, y te conviertes en presidencial, ¿no? No analizan trayectorias, no analizan comportamientos, ¿no? El señor Quiabra, por ejemplo, persona a la cual aprecio en lo personal, defendía el adelanto de elecciones, pero ahora, como su partido no se inscribe, dice hasta el 2026. Esos cambios de opinión demuestran la poca consistencia de las personas y eso lo que hace es que la política se vea como superflua, vacua, ¿no? En el imaginario popular. Necesitamos políticos con experiencia y con consistencia para evitar estos desvaríos. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Cheput, exministro del gobierno de Toledo, que nos ha hablado